Buenos días. Hoy nos toca explorar un tema o un juego de temas que se entrelazan y juntos producen sufrimiento. Y esta es la primera entre varias conferencias para explorar la conexión entre género, poder, sufrimiento y este primer intento de abordar el tema desde el punto de vista budista está impulsado por el momento que estamos viviendo, donde en muchos diferentes lugares el tema de la violencia contra las mujeres se ha hecho muy visible. No estoy segura que se ha aumentado, pero se ha hecho más visible. Y el primer paso en explorar este terreno va a ser de ver cuál es el entendimiento budista de las raíces de estas formas de violencia y explorando de dónde surgen, cómo se desarrolla. Luego vamos a ir acercándonos más a sus manifestaciones sociales y sociológicas. Y las enseñanzas budistas tienen como eje o como su base principal la idea que nuestro entendimiento equivocado de la relación entre nosotros y lo que es otro es la raíz de nuestro sufrimiento. Nuestro sentido falso de lo que somos en conjunto en nuestro sentido falso y erróneo de la distinción entre nosotros o la relación entre nosotros y otros es de donde surge las miles formas de sufrimiento que tenemos. Es de ahí de donde surge la violencia, es de ahí de donde surge la confusión, es ahí de donde surge la competencia, ¿no? La codicia, la corrupción, etc. Y si queremos entender el motor, el punto de iniciar es aquí. Es la manera en la que nosotros tomamos este sentido de lo que somos, que no solo que no sabemos quiénes somos, sino tenemos una idea de lo que somos y cómo existimos en relación con otros, que es equivocado. Y creemos que es correcto. Es literalmente un malentendido, no es falta de información. Pensamos que yo ya sé cómo existo en relación con otros. Y una manifestación básica que vemos de esta confusión es que nos sentimos muy alejados de otros. Por lo mucho que intentamos tener intimidad y cercanía, continuamente sentimos que hay una brecha entre nosotros y otros, que no se cierra. Y esta intuición de que la manera en la que nos estamos relacionando con otros nos impide de realmente conectar en el fondo, esta sensación es lo que promueve muchos conflictos en las relaciones cercanas, que quieres vincularte y no logras, y a quién la culpa, ¿no? Y ahí muchos problemas y conflictos surgen. Cuando miramos cómo esto empieza a surgir en el contexto de género, lo que vemos es que estamos continuamente intentando de identificar y expresar qué es esta diferencia entre yo y otros. Y estamos continuamente dividiéndonos entre yo o nosotros y aquellos. Y género es una de las categorías básicas que usamos para dividirnos entre nosotros y aquellos.
Desde el punto de vista de la filosofía budista, para hacer una diferencia entre dos categorías, necesitamos estar asumiendo algo que les vincula, algo más fundamental que comparte. ¿Okay? Porque no se divide en relojes y changos. Esto no es no vamos a decir, vamos a dividir el mundo, vamos a dividirnos entre los relojes y los changos. ¿Qué? Solo tiene sentido si estás asumiendo una categoría de fenómenos, una categoría muy, muy amplia. Y si dividimos naranjas y manzanas, ¿no? Es porque tenemos en mente una categoría que comparten, que son frutas, ¿no? Cuando nos dividimos entre mujeres y hombres, estamos asumiendo una categoría de ser humano, que es más básico. Y empezamos, y si vemos cómo funciona esto, entonces queremos poner una barrera que divide parte de la humanidad de otra parte de la humanidad. ¿Okay? Y hacemos una división como de identidad y de definición. Cuando hacemos esto, en el caso de género o sexo, esto es uno, y en un momento hay que definir claramente cuál es la diferencia entre sexo y género, a cuál se refiere género. Pero estamos haciendo lo mismo cuando nos dividimos en rico y pobre, ¿no? En razas, nos dividimos de acuerdo con tipo de cabello, color de ojo, color de piel, altura, nos dividimos de muchísimas maneras. Y continuamente, y ahí vemos parte del motor del sufrimiento, cuando nos empezamos a dividir, empezamos con una distinción que parece ser nada más descriptivo. Y muy pronto se convierte en una evaluación o un juicio. Y esto forma parte de una fuerte tendencia que tenemos de cuando comparamos, queremos ver qué es más, qué es menos. Y todas estas divisiones sociales que hacemos, ¿no? Muy pronto se nos ocurre rápidamente cuál es superior, cuál es inferior, ¿no? Entre europeos e indígenas, entre clase alta y clase baja, entre mujeres y hombres, entre diferentes castas en otros contextos, entre, ¿no? los altos y los chaparros, ¿no? Inmediatamente estamos generando estas jerarquías, ¿no? Y cuando tenemos este impulso de estar viendo diferencias, creyendo que estas diferencias son muy importantes y sólidos, ¿no? Estamos cambiando el enfoque, no nos estamos enfocando tanto en lo que compartimos, sino ya nos enfocamos en lo que nos divide, y ahí empezamos a hacer cada vez más sólida la brecha entre nosotros y aquellos. En el caso de esta categoría de género, sexo, empezamos a dividir la humanidad y identificarnos como mujeres o hombres. Y que esto es muy importante saber si uno es mujer o hombre. Siempre hay que tachar, ¿no? Mujer o hombre. Podemos imaginar un mundo donde el enfoque es muy, muy importante en lo que es ser un ser humano. ¿Cuáles son las cualidades de un ser humano? ¿Cómo podemos ser humanos completos, ¿no? Floreciendo, ¿no? Plenos? En comparación con el enfoque que ahora tenemos, que es cuáles son las cualidades que debemos de estar manifestando si somos mujeres contra los que debemos de estar expresando si somos hombres.
Y ahí llegamos a esta distinción entre sexo y género. Sexo se refiere a una diferencia biológica, ¿no? Que es principalmente cuestión de ciertos órganos que tenemos, ¿no? Algunos y otros tenemos otros. Simplemente para hacerlo un poquito más complicado, hay culturas en que no se reconoce solo dos sexos, ¿no? Y en la cultura sánscrita, que es la cultura de lo cual nace hinduismo y budismo, se habla de un tercer sexo, que ahí se pone todos aquellos que no tienen los cromosomas, las cromosomas y el órgano que corresponde con esta cromosoma, o los que nacen con una configuración de órganos sexuales no tan claro en qué categoría se las voy a poner. Y hasta hoy en día, y desde mucho tiempo, es algo que sucede en los hospitales y los obstétricos, los doctores que cuidan el parto, es algo conocido, que ¿no? Hay cierto porcentaje que nacen donde no es completamente claro, tienen algo de ambos. Y preguntan a los padres, esto sucede, no estoy aquí inventando cosas raras, lo pueden entrar en el internet y investigar. Y piden a los padres, tiene esta marca y la otra marca, ¿no? Vamos a tener que ver, y se puede tomar en cuenta cromosoma o pueden tomar en cuenta, y los padres tienen que tomar la decisión qué tipo de intervención quirúrgica hacer para que el hijo o la hija caiga en uno de estas categorías muy claras que necesitamos, porque así hemos armado la sociedad. Y tenemos en el deporte toda esta inquietud de las deportistas, las mujeres que son demasiado grandes, pero tienen los órganos femeninos, sin embargo, hacen la prueba de cromosoma y es algo ambiguo, no es que debe de ser. Esto es simplemente para indicar que tenemos esta separación muy hecha, muy sólida, y incluso esta distinción biológica nosotros necesitamos tomar pasos para mantener la división completa, ¿no? Existen estos casos, ¿no? Y todos me están mirando como que pero pueden entrar los que han estudiado. ¿Hay algún médico aquí? ¿Un biólogo? ¿Han escuchado esto? Sí, algunas personas. Okay, sí, los que están en intersexo, okay, sí se llama. Okay. Sin embargo, la mayoría nos podemos poner biológicamente en una categoría y otra, y no es tan complicado ni controversial. Esto es el nivel físico, que es mucho menos controversial o fungible, cambiable, ¿no? Género es todo el juego de conceptos que nosotros tenemos de lo que es, o más bien debe de ser una mujer, y lo que debe de ser un hombre. Y aquí, más que mujer y hombre, estamos hablando de lo femenino y lo masculino. ¿Y cómo sabemos que estos son ideas y no es que la mujer es así? Porque necesitamos enseñarle a las niñas de ser así y enseñarles a los hijos de ser así. Un ejemplo. Nosotros decimos en inglés, no sé si se lo comparten, decimos a los varones, los hombres no lloran, los niños no lloran. Esta es una aseveración muy obviamente falsa.
Y la manera en la que se usa es cuando ves un niño llorando y dices, los niños no lloran. Esto es muy obviamente mentira. Es algo que dices cuando tienes la prueba vívida, obvia, burda, vulgar frente a ti, que obviamente que sí. Esto es la señal que estamos en el nivel de nuestras ideas. Y las ideas nosotros estamos transmitiendo a los niños. Y una vez están en la escuela, los niños mismos están reforzando, vigilando. Ellos son la policía de la diferencia entre géneros. ¿No? ¿Y cómo sabemos que no es algo que esto es lo que es naturalmente las mujeres y hombres están así y tenemos un ejemplo absolutamente pervertido, anormal, anatural, que obviamente vino de otro planeta porque está llorando y es un hombre? Pues esto ya algo está realmente horrible en el mundo. ¿Cómo sabemos? Porque estas ideas de lo que es un hombre cambian mucho de una cultura a otra. Cambia de una generación a otra, mucho. ¿No? Cambian de una familia a otra. Esto es una señal que estamos en el nivel de conceptos, ideas, valores, ¿no? Que se están renegociando, reinterpretando, repensando continuamente. Y necesitamos estar continuamente invirtiendo mucha energía de expresar y reforzar y insistir y vigilar la diferencia. ¿Por qué? Porque esto no tiene una identidad, una naturaleza fija, ¿no? Pueden cambiar y cambian. Un ejemplo en mi caso, cuando yo era en la prepa, ya saben que trabajaba de periodista y ahora edito libros. Pero cuando era en la prepa y se ofreció, ¿era prepa o antes prepa? No estoy segura, era bastante, quizás antes la prepa, esta escuela mediana, como nosotros decimos en los Estados Unidos. Y estaban ofreciendo clases de escribir con máquina. Y yo quería tomar esto. Y mi papá me dijo, no tomes esto. Porque si tú estás, así me dijo, ¿no? Y mi papá, que nació en 45, no, 37, 47, no, perdón, pero en otra época, digamos. Me dijo, no aprendes esto, porque cuando tú estás en una reunión de ser mujer, todos los hombres te van a querer poner en la posición de la secretaria. Y más vale que tú le dices, yo tampoco sé usar esta máquina. Así me enseñó. Y yo que confiaba mucho en mi papá, nunca aprendí a escribir a máquina y hasta hoy en día llevo 2 carreras largas teniendo que mirar el teclado cuando escribo. Esto fue mi primera lección, pero esto lo uso como ejemplo que las ideas estaban cambiando muchísimo, ¿no? Alguien que nació en este contexto y mi papá trabajaba, ¿no? Trabajaba fuera de la casa, trabajaba como primero director de escuelas y después como juez finalmente, y mi mamá ama de casa. ¿No? Pero él tenía esta idea, ¿no? Y las ideas van cambiando y ahora ya toda otra serie de ideas. Sin embargo, ciertas cosas suelen reproducirse, ¿no? Y aquí estamos para ver cómo es que las ideas específicas que armamos generan problemas de poder, luchas de poder, violencia y por lo tanto enorme sufrimiento. Y el planteamiento budista en esta cuestión es muy clara, que estas limitaciones, estas ideas que armamos, no solo
lastiman a las mujeres. No solo lastiman a las personas que están en la posición inferior, también lastiman a los hombres enormemente. Nos limita. Limita a las mujeres y limita simultáneamente a los hombres. Y los daños internos que recibimos de creer que estas son la verdad, son reales, tenemos que conformar con esto porque si no soy anormal, soy anatural, soy una perversión, soy extraterrestre. Limitan a los hombres igual que limitan a las mujeres. Y otro asunto que creo que el budismo nos sensibiliza mucho cuando lo vamos estudiando es que a veces se oye como, es nada más una idea. Esos son conceptos, ¿no? Lo que es importante es que sí soy un hombre o soy una mujer. Estos son nada más ideas, ¿no? Y que básicamente somos iguales. Estas ideas de desigualdad, esto es el nivel de idea, ¿no? O que no, masculino y femenino son puras ideas y las tenemos que trascender. Ok, sí, está bien. Sin embargo, lo que el budismo nos dice que las ideas tienen enorme poder. Y las ideas que nosotros internalizamos para identificarnos generan su propia realidad. Y las ideas de género, las diferentes maneras en que dividimos en género, ha creado una realidad social que tiene un efecto real en nuestras experiencias. Y decir que es nada más una idea, así que no importa, es al contrario. Las ideas tienen enorme poder, enorme. Lo bueno que es una idea. Sí, es un juego de conceptos. Y podemos tomar nuestra inteligencia y mirar cómo están funcionando y de ahí podemos repensar mucho para llegar a algo que es más sano, tanto para mujeres como para hombres. Y cuando miramos en el caso de los roles de género que hemos armado, lo que vemos es que tomamos todas las cualidades humanas y más o menos las dividimos. Algunas cualidades son para los hombres, otras cualidades son para las mujeres. Y cuando se describe ciertas cualidades, muy pronto van a poder decir masculino, femenino, valentía, hombres, cariño, mujeres, femeninos, más bien femeninos, ¿no? Vulnerabilidad, sensibilidad, mujeres, confianza, hombres. ¿Qué es que esto indica? Si un hombre o un niño es sensible, es cariñoso, tiene esta intuición e impulso de cuidar, de dar apapachos, de hablar manso y suave a otros, ya tenemos un problema. Porque esta cualidad no te pertenece a ti, pertenece a la otra mitad de la humanidad, a la cual no perteneces tú. Y esto es medio chistoso y es enormemente doloroso. Los problemas emocionales que surgen de esto, ¿quién entre los dos debe de estar en contacto con sus propias emociones? ¿No? Es lo femenino, ¿no? Un hombre que dice, ahora me siento
me estoy sintiendo muy triste y ahorita, ¿qué te pasa? ¿No? Y los padres se empiezan a inquietar porque qué tal si va a terminar siendo gay, ¿qué hacemos, no? ¿Por qué? Porque está expresando sus emociones. Y qué horror. Tú tienes emociones que al expresar recibes reproche. Y después llegas a tu camino espiritual y quieres conectar con tus cualidades compasivas ¿no? Y tu empatía. Tienes un obstáculo. Ahí tienes que trabajar antes de hacer estas otras prácticas. O todos los problemas psicológicos que genera. ¿Cuáles son los problemas? Lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, que no podemos aceptar, que nos han dicho que esto es malo, que si tú tienes esto, tú no eres un hombre, y todos los nombres, ¿no?, que se dice a estos, ¿no?, chicos, a estos niños, hombres. Internalizas un auto rechazo para elementos de tú mismo. Y aquí otra vez entra la función de esta división entre nosotros y aquellos. Esta categoría nos dice dónde yo puedo poner todo lo que no me gusta de mí. Yo lo proyecto al otro lado de esta reja. ¿No? Y recientemente hubo un diálogo entre estudiantes de psicología con Susantal Karmapa para comparar perspectivas budistas, y esto era una de las cosas que realmente fue muy compartido. Este proceso, que el concepto de la proyección es muy básica en el budismo, básico, y esto era un punto de mucha resonancia con la psicología, que partes de nosotros que no logramos aceptar o integrar, estamos continuamente proyectando. Y esto es lo que hace que la división que generamos entre nosotros y aquellos forma una base para odio. Porque lo que yo no he aceptado en mí, pongo al otro lado. Y odio quizás es un poquito fuerte. Tensión, aversión, algo que no quieres acercarte o quieres aplastar, ¿no? Y la vulnerabilidad, la sensibilidad, la dulzura, ¿no?, la empatía, todas esas cualidades que a los hombres no les pertenecen porque no son masculinos, enfatizan que las mujeres deben de tener esas cualidades porque son aquellos. Y después toda tu ambigüedad contra estos elementos en ti se proyecta hacia la otra categoría. Y como un niño está enseñado, nos enseñamos a los niños de reprimir o ocultar o deshacerse de esta, ¿no?, de esta vulnerabilidad que genera un rechazo, una aversión, una incomodidad, una vergüenza, un odio hacia estas cualidades en él. Ahora las tiene en el otro, ¿no? Y cuando la otra no muestra esto, entonces todo esto, esta infraestructura mental que generamos es un poquito amenazada, ¿no? Y entonces viene otra vez la vigilancia de la distinción y los nombres que se pone, ¿no?, a las mujeres que no son femeninas según la idea, ¿no? Y lo mismo sucede del otro lado absolutamente hacia los hombres que no están manifestando todo esto.
¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? ¿No? Y sí es importante enfrentar y intentar solucionar las manifestaciones grandes sociales, pero también hay que darnos cuenta, el motor estamos continuamente reproduciendo este odio y la infraestructura que lo subyace. Y cuando miramos cómo esto lastima a los hombres, por primero, partes de lo que son no deben sentir, se sienten ellos mismos incómodos si experimentan esto, si lo expresan mucho peor, ¿no? Y todo el fenómeno que tenemos en la escuela de bullying, ¿no? Todo este fenómeno de todas las etiquetas que se les pone a los chicos que no están observando esta regla, ¿no?, de género, no, maricón, X, no, yo tengo todo, solo conozco esta palabra, pero seguramente hay muchas otras, probablemente demasiado groseras para una monja decir, pero ahí, ¿no? Y incluso quien siente esto y está en riesgo de estar etiquetado con esto, ¿no? Lo expresa aún menos, lo reprime, lo detesta aún más cuando lo ve en otros y se convierte en el abusador, en el bully. Esta idea de género está creando bully. Después, estoy ahora enfocando en la familia como campo de desarrollo de esto. ¿Qué sucede mucho después? En la división de tareas entre madre y padre. ¿Cuántas personas han escuchado? Espera, lo tengo anotado. Han escuchado, pero no aquí. Espera a que se entera tu papá. Ahí viene tu papá. Te voy a decir a tu papá. ¿Qué estamos haciendo cuando decimos esto? Estamos fortaleciendo la figura del papá, del hombre, como abusador, como violento, como un poder, como autoritario, castigador. Mientras, las mamás cuando dicen esto, están generando, reproduciendo, fortaleciendo esta figura del hombre violento. Y luego, ¿qué pasa en la relación entre el padre y sus hijos? Y luego sentimos tanta tristeza porque vemos que los hijos no tienen un vínculo cercano con los padres. Porque temen. Nadie se quiere acercar a una persona que temen, que piensan que es quien va, ¿no?, reaccionar a sus faltas, sus errores, ¿no?, su falta de obediencia con un castigo, ¿no?, violento. Y los padres que quieren tener esa cercanía con sus niños, quieren poder expresar este cariño, este amor que hay, pero se tiene que mantener esa figura del hombre y es una pérdida horrible. Realmente es una pérdida terrible para el papá y para los niños. Esta es una de las maneras en que este juego de género y poder genera sufrimiento para los hombres. Y ahí, cuando dividimos, por lo general, cuando dividimos
estos adjetivos entre masculino y femenino. Si tomamos, hablando de poder, si tomamos los adjetivos de fuerte y débil, ¿dónde ponemos fuerte? Masculino. Si ves una mujer fuerte, tenemos un problema. Las mujeres deben de ser débiles. Y allí generamos toda una serie de ideas de la manera en la que las hermanas se deben de relacionar con sus hermanos, las niñas con los niños, y entre las niñas también tenemos este mismo efecto de bullying, sobre todo verbal, donde hay toda otra serie de etiquetas que conozco solo una marimacha, ¿sí? Y aquí ya hemos dividido: poder es para los hombres, debilidad es para las mujeres. Así hemos armado este tipo de sociedad súper complicada. Sin embargo, hay otras formas de poder, hay muchísimas formas de poder. No solo el poder de violentar y aplastar y imponer su voluntad en otros. El poder, forma de poder que se maneja mucho en este lado de esta gran brecha que generamos con nuestras ideas de género. El poder de la mujer es el poder de atraer. Y por esto, y si miramos, y aquí esto, quienes tienen niños o sobrinos o como hermanos ¿no? que tienen contacto con los niños, cuidan los objetivos que usan. Escúchate. Para las niñas: qué bonita eres, qué linda eres, qué guapa eres, qué dulce eres. Tu belleza es muy importante y no te preocupes, tú sí la tienes. ¿Qué tipo de poder es belleza? Es un poder no coercivo, ¿no? Coercitivo. Es un poder no coercitivo, despierta en el otro el deseo de acercarse, de atraer el otro. Manipulación. No vamos a juzgar. La belleza tiene este efecto en el mundo. Incluso en los textos tradicionales budistas, los bodhisattvas, ¿no? hacen plegarias de renacer con belleza. ¿Por qué? Porque naturalmente la gente se acerca y quiere escuchar de ti. Siempre es cuando ¿por qué? ¿No? Un bodhisattva debe de querer ser hermoso o bello? Es porque se reconoce la belleza, tiene este efecto en otros. No es un poder coercitivo, pero sí es una forma de poder. Y es el poder que las mujeres, ¿no? se adiestran enormemente en usar. ¿Dónde empezamos? Ve en los catálogos de ropa para niños, o ve a la tienda. Y una amiga mía, mi mejor amiga de la universidad, cuando estaba embarazada con su primer hijo, estaba diciendo: ojalá sea niña, ¿no? Porque hay tanta ropa. He estado bromeando, pero como así bromeando, como que ¿de qué se va a vestir un niño? No hay nada en las tiendas para los niños. Para las niñas, tú puedes, ¿no? Estaba medio bromeando, ¿no? ¿Por qué hay tanto enfoque en que la niña sea bella? Porque esto es el poder que ella va a usar para atraer quien tiene las demás formas de poder, ¿no? Y cómo
con estos motores, ¿cómo generamos la dinámica de violencia que tenemos? Esta forma de poder, de embellecerte, de hacerte atractiva, ¿no? No el arte de seducir, de parecer como deseable. Todo esto implica cosificarte. Pintarte como una pintura, como un objeto. Y el vestido, no estamos hablando de cultivar cualidades internas. No decimos a estas niñas, qué bondadosa eres, qué generosa eres, qué inteligente eres, qué valiente eres. Qué bonita eres. Qué bonita eres. ¿No? Les estamos diciendo, les estamos comunicando con esto. En esto consta tu valor. Tu valor es en tu apariencia. Tu valor es algo que se mide desde fuera y que se manipula desde fuera. O sea, tú eres un objeto que necesita atraer a los que tienen el poder social, económico, físico, etc. ¿Y cuál es el efecto de tratarse a uno mismo como cosa? Te empiezas a comparar con las otras cosas y ahí toda esta competencia, ¿no? El bullying entre las niñas y los juicios entre las mujeres es fea. Se ve arruinada, ya tiene muchas arrugas, ya no se mantiene bien, gorda, etc. Nos valorizamos enormemente. Las mujeres, nosotros, ¿no? Nos creamos como nos envolvemos como buenos paquetes y comparando cómo los otros paquetes están envueltos. Y lo usamos como forma de poder. ¿Quién se va a vender más? A los que están al otro lado. Y esta dinámica que somos, y esto, si hay un mensaje, el mensaje es que todos somos cómplices en esto y por lo tanto todos tenemos algo que podemos hacer para cambiar. También, si pensamos que necesitamos que aquellos cambien mientras nosotros estamos bien porque somos las víctimas aquí, no funciona. Porque lo que es un hombre depende de lo que es una mujer, porque hemos dividido las cualidades. Si queremos que la idea de que es un hombre cambie, la idea de lo que es una mujer también tiene que cambiar, ¿no? Y también tenemos que poner mucho más énfasis en lo que compartimos, que es nuestra humanidad. ¿Ya se puede decir? Es un tema que apenas empezamos a abordar, pero espero que algunas de las aportaciones budistas enriquecen la discusión que ahora se está llevando a cabo en muchos campos públicos, de ver cómo podemos mutuamente liberarnos, cómo podemos mutuamente cuidarnos y cómo podemos colectivamente responsabilizarnos, ¿no? Porque si el planteamiento es que el problema es al otro lado de la reja, nosotros no controlamos el otro lado de la reja. Si queremos que ellos cambien, entonces otra vez entramos en una lucha de poder donde ustedes son los malos y necesitan cambiar. En cual caso, ¿no? Nadie quiere aceptar este planteamiento porque, ¿no? Para estar aceptado yo no puedo ser que soy, ¿no? Si queremos que haya un cambio, este planteamiento de proyectar toda la culpa al otro lado, todo lo malo al otro lado, no funciona.
no solo que no es correcto, no funciona. Y si queremos cambiar la manera en la que se manejan la distribución de tareas, de cualidades, de poderes, mutuamente necesitamos repensar qué estamos haciendo. Y a la misma vez, si queremos realmente contrarrestar el espantoso nivel de violencia contra mujeres que hay en este momento, y que ha habido quizás mucho tiempo, necesitamos ver de dónde viene dentro de nosotros, ¿no? Y parte del proceso de enfrentar una forma pesada y muy común de sufrimiento, que es esta violencia, todas las formas de represión que implica. Entonces tenemos un punto de partida observando nuestras propias actitudes y acciones. Y como tarea para la semana, para ir implementando esto, sería de escuchar cómo tú hablas sobre las personas en el otro género y sobre el tuyo. De escuchar cómo juzgas en cuanto a diferentes cualidades, cómo evalúas a los niños o a otros en cuanto a estas cualidades. ¿Y si eres hombre? Esto es para los hombres y las mujeres, para ambos, ¿no? Porque los hombres también se alaban de ser los hombres también se alaban de ser fuertes. Los hombres también tienen muchísimo que pueden aportar conectando con su sensibilidad y generando espacio en sus relaciones, en sus familias, en el trabajo, para conscientemente reconocer que, ¿no?, se sintieron tristes, lloraron, etc. ¿no? Miedo. Tenemos no solo las cualidades, sino las emociones. Los hombres pueden expresar ira, adelante, bienvenido. Miedo no. Las mujeres, miedo es tímida, ¿no? Pero si muestra enojo, ya tenemos unas etiquetas que no voy a repetir aquí. Como tarea de mirar tu propio uso de los adjetivos y de las etiquetas. ¿Por qué? Porque finalmente, para ser personas completos, todos necesitamos todas esas cualidades. Otra tarea que quería dar, que no llegué al punto de explorar este tema, es en las reuniones de trabajo de familia. Hay aquí también el género que tiene el poder de la voz, de la palabra. Cuando hay una reunión, observen quién habla más, quién habla primero, quién habla con la completa confianza en lo que está diciendo, ¿no? Y ver, observando cómo es. Y cuando si para los hombres, si te das cuenta que estás ocupando una gran parte del micrófono, suéltalo, ¿no? Y ponte la tarea de escuchar más. Es para ir sensibilizándonos a las muchas maneras en las que esto se manifiesta en nuestra vida. ¿Está bien? Gracias.